Ya está Osvaldo Moreno nuevamente en la contra. Oye, cuánto me gusta a mí conversar con usted, compadre. ¿Cómo está? Qué gusto verlo en esta mañana. Bueno, buenos días, querido Fernando. Un gran abrazo a la distancia, a toda tu audiencia y bueno, pues encantado de estar acá una vez más. Yo muy agradecido contigo, Osvaldo, cada vez que aceptas nuestra invitación. Bueno, la idea, y como habíamos venido conversando, era plantear un poco el escenario electoral, pero este tipo de fogonazos, Jacobo García siempre dice, no es un gobierno de fogonazos. Algunos le resultan, otros no le resultan tanto. El de ayer es un fogonazo importante, es un tremendo, es de tremenda pirotecnia. Cuéntame cómo podría recibirlo el electorado o el escenario electoral desde tu perspectiva, Osvaldo, para iniciar esta charla. Bueno, yo siento que el gobierno se quedó atrapado en la primera vuelta, ¿sí? Un poco, antes de analizar la coyuntura, creo que hay que como que revisar un poco las causas para hablar de los efectos. Me quedó atrapado en la primera vuelta, es decir, todavía plantean esto del fraude famoso, todavía están en las agendas de esto del voto con cámara, y me parece que empantanarse en esas cosas hacen que todavía la comunicación, todavía la dinámica del candidato presidente esté centrada en los hechos de algo que para mí fue al menos comunicacionalmente una derrota. Porque, mira, yo creo que al presidente le mintieron, y le mintieron por doble vía. La primera le dijeron vas a ganar en primera vuelta, lo cual, te soy honesto, yo llegué a pensar. Yo, por ejemplo, como andaba muy abstraído en mis temas profesionales, considero serios. Bueno, creo que siguen siendo serios, pero en todo caso escuchaba a algunas personas que lo decían y veía ciertos números de ciertas empresas, algunas que han sido proveedores nuestros. Bueno, casi todas las empresas han sido proveedoras nuestras. Y cuando yo realmente llego al momento en que ya me desocupo un poco y empiezo a revisar números, empiezo a escuchar análisis, empiezo a analizar, a interpretar los resultados, porque no solo de ver encuestas, dije, a ver, un momento, a ver, esto no puede ser, no puede ser que ISA perjudique al correísmo. Si ISA crece en Sierra Centro, no es al correísmo a quien va a perjudicar. Y dicho, y tal es que revisas el resultado electoral y el correísmo saca exactamente la misma votación que sacó en la segunda vuelta anterior, ¿no? Es decir, ISA afectó directamente al presidente. Y había gente que decía, no, que Andrea González afecta al correísmo. A ver, eso es raro, pues Andreita representa el anticorreísmo radical. Digamos, ese anticorreísmo radical es el blando de Noboa, porque están ahí porque no tienen nadie más que cree los videos de WhatsApp donde Correa sale con Escobar hablando por o porque le resultaba es un público tan radicalizado o un electorado tan radicalizado que le resultaba insuficiente la rabia de Noboa hacia Correa, ¿no? Entonces derivaba hacia alguien que es más rabioso, que proponía ser más rabioso hacia todo lo que era correísmo. Eso, digamos, difícilmente son votos que podrían transitar hacia Luisa González. Sí, entonces me parece que ese anticorreísmo radical, ese que cree, le mandas un video de WhatsApp diciendo que Correa, mediante la ayuda de un medium, habla con Escobar todos los días y te lo cree, ¿no? Y lo difunde. Entonces, cuando empiezo a analizar ya con otra cabeza, ya concentrado en Ecuador, digo, a ver, un momento, aquí estos argumentos no creo que pueden proyectar este escenario. Y bueno, el gobierno plantea, entonces creo que la primero fue esto de las encuestas, que para mí al presidente le mintieron. Y segundo, la segunda gran mentira, me parece, bueno, no sé si mentira o equivocación, fue hacerle creer al presidente que diciendo que que ganaba en primera vuelta, iba a ganar en primera vuelta. Y esto a veces pasa. Yo recuerdo el caso que es amigo y le tengo aprecio y mucho cariño a él y a su familia, de Otto Sonnenhorner. El mensaje medular de Otto era voy segundo en las encuestas. Tú le preguntabas, ¿y cuál es su propuesta para el país? Que voy segundo en las encuestas. ¿Y por qué va a ganar? Porque voy segundo en las encuestas. Entonces, esto digamos, de la comunicación del que finalmente tenga una derrota comunicacional aún ganando, y me da la impresión de que están atrapados todavía en esa primera vuelta, hablándonos del fraude imaginario, hablándonos de el foto con la cámara y las extorsiones, y continuamos con temas en los cuales para mí están desgastados. Por ejemplo, esto de la desdolarización, los narcos,
qué sé yo, la próxima semana salen 4 tipos sin rostros avalados por la fiscal diciendo que tienen un chat en común con Luisa, con Correa y con Escobar vía Medium y con los Lobos. O sea, me parece que eso ya está desgastado. Y eso le pasó al correísmo en su momento con Lazo, ¿no? Ya se le exprimió todo el jugo que se le De podía instalarlo sacar de a esta... banquero, feriado bancario. Exactamente. Entonces, me parece que el correísmo plantea el retorno a un pasado que fue mejor, pero el gobierno no presenta una alternativa de proponer un futuro mejor, o mucho más que eso, o proponerte un presente que menos difícil. Entonces, creo que el gobierno, y bueno, Napoleón decía, no hay que interrumpir al enemigo cuando se equivoca, pero el gobierno no es mi enemigo. Pero yo creo que el gobierno está empantanado en la primera vuelta, sigue atrapado en la primera vuelta, sigue en el relato de la primera vuelta, no lo supera, y creería que Luisa, más que por, bueno, obviamente por aciertos propios, porque esto se parece mucho al fútbol en el hecho de que gana el que menos se equivoca, me parece que la campaña de Luisa ha retomado la iniciativa de golpes, ¿no? Empecemos con el tema del Campo Sacha, que al final del camino se cayó esa concesión. Hablemos de otros temas que también Mira, cuando el otro te marca la agenda, es cuando empiezas a tener problemas. Y a mí esto me recuerda mucho porque la guerra y la política son muy parecidas, ¿no? Los alemanes ganaban absolutamente todo. A partir de que perdieron en Stalingrado, que es donde realmente es el punto de inflexión en la Segunda Guerra Mundial, eso no te lo dice Washington, eso no te lo dice Hollywood. Entonces, cuando lees la historia, a partir de Stalingrado nunca se recuperaron los alemanes, nunca retomaron la iniciativa. Entonces, me da la impresión de que el gobierno presidente, a partir de esto de la primera vuelta que no pudo ganar, ha tenido una serie de errores y hay un hecho que creo que es inédito. Ya le están marcando la agenda a Noboa y era él el quien la marcaba. Desde que llegó al poder, él marcaba la agenda. Y fíjate tú con esto de recular con lo de los venezolanos, por ejemplo, ¿no? El emitir un edicto echando para atrás una normativa que si a mí me das a hilar fino y si un constitucionalista nos puede dar luces, entiendo que no hay regresión de derechos y los migrantes también en teoría tienen derecho de acuerdo a nuestra constitución. Pero bueno, en todo caso, me da la impresión de que el gobierno no retoma todavía la agenda, no retoma la iniciativa. Y si hoy fuera la elección, te diría que creo que Luisa el correísmo nunca estuvo tan cerca de regresar al poder. Ahora, ¿por qué le cuesta tanto recomponer la identidad al gobierno nacional? Es decir, luego de la primera vuelta. Lo conversábamos ayer con la Pam León y decíamos, bueno, este golpe discursivo, ¿no? De voy a ganar en primera vuelta, finalmente no ganas, se traduce luego en un sugerido, boquillado golpe emocional, si se puede. Es decir, el presidente no apareció luego desde el Palacio de Carondelet, en un medio algo amigo, que al parecer como queriendo empujar su imagen, pero ya varios días después se dejó ganar el relato durante esos días y no han logrado constituir una nueva imagen. Hay cambio de asesoría, es decir, ¿a qué se debe esto que nos hace decir hoy, ¿sabes qué? El gobierno perdió identidad en este tránsito entre la primera y la segunda vuelta. Bueno, sí, efectivamente, esto del relato de triunfo en primera vuelta desmoraliza a las tropas, ¿no? Ahora, a mí me da la impresión de que el correísmo desde el día 1 aplicó o apeló a la segunda vuelta. Creo que aprendieron de las 2 elecciones anteriores y obviamente el correísmo también ha tenido problemas y muy graves. Por ejemplo, Luisa nunca fue la vocera principal de su campaña en la elección, en la primera vuelta. Era Correa o era Patiño o era cualquiera. O sea, nunca fue o sea, no es la banderada principal. Siento que en esta segunda vuelta como que ha tomado la iniciativa, a pesar de cómo siento que, porque, mucha gente, no, que hay que callar a Correa. Yo no creo que hay que callar a Correa, hay que canalizar estratégicamente esa vocería, que es otra cosa. Pero en todo caso, diría yo que la candidata González ha tomado la iniciativa básicamente por estos errores del gobierno, porque el gobierno básicamente no te plantea, a ver, mira por el tema de la seguridad, por ejemplo. Primero era la base, hay que tener una base, hay que tener extranjeros, bueno, ya está en Galápagos. Luego era, no, que la tabla, bueno, ya está la tabla. Luego, no, que la extradición, ya está la extradición. Luego que hay que mandar a los militares a las calles, ya están los militares en las calles. Ahora van a tener mercenarios de la peor ralea. Y luego de eso, ¿qué viene? Cascos azules, fuerza multinacional, consulta popular, ¿quiere usted ser colombiano? ¿Quiere ser usted peruano?
ante la negativa del Senado norteamericano de aceptar un Estado con tanta población mestiza, con origen indígena, acepta usted ser colonia de ultramar o basurero atómico. O sea, a ese extremo estamos llegando. Y en este momento yo creo que el correísmo es el único que te plantea una alternativa de país, porque si tú te pones a analizar los perfiles incluso del jefe de Estado, mira, esta debe ser la peor política exterior porque sí, la paz es maravillosa, podemos viajar a Lima, comer ceviche, todo lo que tú quieras, pero fue uno de los hechos más vergonzosos la forma en que se llegó a esa paz, ¿no? Que mucha gente la reivindica y yo estoy en contra, esa fue una de las peores tragedias diplomáticas que tuvimos. Pero mira, nuestra política exterior es un desastre. Es un desastre, con todo respeto, una señora con la que podemos hablar de vinos, de perfumes Coco Chanel, pero no hay política exterior. Fíjate, la misma cumbre iberoamericana, no hay política exterior. En el caso del Ministerio de Defensa, entiendo que este señor es experto en defensa personal y creo que le enseñaba a mucha gente a disparar armas de aire comprimido, o sea, y con todo respeto, yo no tengo nada contra los empresarios, pero mira el caso, ¿quién está en el Ministerio de Defensa? ¿Ya? Por otro lado, fíjate el Ministerio del Interior, este señor Reinberg, que creo que es un buen tipo, sé quién es, o sea, Guayaquil es muy chiquito, pero es un señor cuya experiencia es seguridad en camaroneras. Entonces, cuando no tienes los cuadros, sí, porque claro, creo que en algún momento Luque, por su perfil, sobre todo PhD en estructuras, bueno, era un cuadro interesante, pero me parece que le han bajado la notoriedad y las responsabilidades. Pero no tienes, pues, digamos, un plan de país, que es lo que sí tiene el correísmo, y eso lo decía Basabe, yo eso lo vengo diciendo hace años en estos micrófonos, casualmente también. El correísmo te plantea un proyecto nacional. Por ahí escucho a algunos politólogos sambo, no, que el nacionalismo es malo, no, el nacionalismo es fundamental. Ándate a Estados Unidos y tú ves una bandera a cada 2 casas, la reina en todas las ventanas. No hay un proyecto nacional, no te hablo de un nacionalismo chauvinista, sino un proyecto de país, un proyecto, digamos, esta es nuestra ruta, la ruta actual del presidente probablemente esté sintonizada con lo que siempre fue un gobierno de transición. Pero yo creería que en el momento entre la oferta electoral, los únicos que nos plantean un proyecto, que lo dijo como quien te cita hace un momento, son los correístas, quienes tienen los cuadros, la gente, las personas, son ellos. Vamos a ver, obviamente, en esta versión. No la conozco a Luisa. Hay mucha gente que me dice que es incondicional a Correa, otros me dicen que es un Aquiles en mujer, otros me dicen de todo he escuchado. Pero habría que ver qué pasa cuando esté en el poder, si llega esta digamos, dinámica de cuadros que conocen el ejercicio público. El caso de ganar tanto Noboa, digamos que Noboa sortea esta elección y gana, que podría pasar, cuidado, falta un mes, en un país que se resetea en 10 segundos, ¿no? ¿Qué ofrece? ¿Cuál es tu soporte? Mercenarios, la embajada, etc. Y en el caso del correísmo, también, entiendo que Luisa ya habló que le va a dar el salvoconducto a Jorge Glass, por ejemplo. Eso le va a generar un problema probablemente, pero no va a ser fácil para ninguno de los dos, pero me parece que quienes más preparados podrían estar por estructura, por antecedentes, son los correístas hoy. Ok, y dentro de ese escenario, porque tú dices, ok, listo, esto lo podemos comprender, si ponemos las cartas sobre la mesa se nos hace lógico esto que estamos hablando, pero al final, Osvaldo, ¿cómo cae, por ejemplo, en una población deprimida por la violencia, que venga el presidente y les diga, ¿saben qué? Yo voy a convertir tu barrio en una película de interprovincial, donde bajan los Navy Seals y te dan bala y todo, ¿no? Digamos, podría ser una idea acaparable, digamos, amigable con un segmento de la población, que es claramente el segmento al que se busca llegar. Mira, ese es un punto interesante que se me había escapado. Por ejemplo, el gobierno no solo perdió la primera vuelta comunicacionalmente, perdió la primera semana, que es clave de la segunda vuelta, con esas desatinadas declaraciones que mucha gente me dice, no lo dijo, sí lo... A ver, yo la escuché. Te voy a decir textual lo que dijo el jefe de Estado. El jefe de Estado dijo, el crimen organizado votó por su candidata. Lo dice al final de la entrevista. ¿Ya? No le demos vuelta. Es más o menos como cuando el señor de la Gasca interpreta la Constitución, que eso va a quedar, yo creo que para la historia, esas interpretaciones de la Constitución del señor de si tú te das cuenta, el gobierno pierde la iniciativa la primera semana, luego vino Sacha, o sea, hay una serie de lo que se llama en comunicación errores en enjambre, pero en el caso que tú me comentas, efectivamente, la solución es, digamos, toletear a cuanto tatuado se te aparezca o bombardear cuanto barrio marginal. El presidente dijo mira, de lo que ha dicho el presidente hay una que sí me pareció bastante delicada, ¿no?
Él hablaba de 30.000 millones de dólares en el sistema financiero producto de lavado de activos. 30.000 millones de dólares equivale casi al 25% del Producto Interno Bruto del Ecuador. Los expertos más conservadores de la CEPAL, por ejemplo, o de otros organismos, te dicen que te hablan los más conservadores del 5% y los más, digamos, ortodoxos te hablan de un 8 o 10%. Entonces, el presidente te habla de 30.000 millones. Supongamos que la solución no está en bombardear cuánto barrio marginal tomado por la violencia existe. La solución yo creo que también está en el sistema financiero, por ejemplo, cuando intervienen en alguna institución o investigan. La solución está en la UAFE, que se ha dedicado a perseguir, a extorquear opositores. Entonces, yo creo que es un tema integral que tiene que darse. Y ahí le correspondería darnos respuestas. Si esto es traer mercenarios de la peor, digamos, calaña, con los peores antecedentes, que van a tener impunidad absoluta para hacer lo que les dé la gana, a ti o a mí en general, entonces me queda claro que no hay un plan. Lo que hay son impulsos. Va viendo qué es tendencia, igual que Lazo. Ese fue parte del error de Lazo. Va viendo qué es tendencia en las redes sociales y ahora le voy a quitar a los migrantes venezolanos. Por eso digo, el presidente perdió la iniciativa, la campaña del gobierno y perdió la agenda. Hoy el correísmo le está marcando la agenda, pero repito, falta un mes, un largo y extenso mes en un país donde en un segundo todo se resetea. Ahora, y vuelvo a la pregunta de lo que decíamos, ¿ya se le sacó el jugo a estas teorías algo disparatadas, ¿no? El tema del financiamiento del ELN, el tema de etcétera, etcétera, todas estas cosas que normalmente vemos llegar en campaña, pero todavía tiene un efecto. Por ejemplo, hoy los asambleístas de ADN fueron a la fiscalía a presentar una denuncia contra Andrés Arauz, contra Augusto Verduga, contra este tipo de fogonazos desde lo judicial y en acuerdo con fiscalía todavía tienen un efecto. No te escuché la parte final. ¿Una denuncia contra quién? Hoy los asambleístas de ADN llegaron hasta fiscalía para colocar una denuncia contra Andrés Arauz, contra Augusto Verduga y contra otros miembros de la Revolución Ciudadana. Y me pregunto al igual, ¿no? Si decimos que a estas teorías disparatadas de la desdolarización o del financiamiento del ELN, ¿no? Y tantas otras que hemos visto en tiempos de campaña, ya se le sacó el jugo y ya no rinde más en ese sentido, ¿rinden entonces estas denuncias activadas desde Fiscalía? Mira, lo de la Fiscalía es terrible, ¿no? Que termina siendo un instrumento electoral, de persecución. Y olvídate si es Diana Salazar, al final es la cabeza, al final es la figurita, es la estrella. Pero que la Fiscalía se utilice, ojo, todos estamos sujetos al escrutinio público, incluso los que hacemos opinión, y está bien, a mí me parece bien, ¿ya? Pero otra cosa es que las instituciones terminen teniendo un uso electoral. Entonces, que vayan en determinados asambleístas, bueno, pues ellos pueden, no sé si Andrés Arauz es sujeto de control público o de control político, no sé si ejerce algún cargo público, pero en todo caso ya va a depender, y es creo que es otro de los grandes problemas del Ecuador, que las instituciones terminen siendo parte de este tema. Pasó en la elección pasada, acuérdate tú de la persona sin rostro que nadie conoce, que dijo que en este asesinato vil y cobarde contra Fernando Villavicencio, que ojalá nos digan quiénes son los culpables y tenga justicia su asesinato y consuelo a su familia. Nos decían que era alguien del gobierno de Correa, de la forma más alegre y más disparatada, sin ningún tipo de prueba, sin ningún tipo de criterio. Entonces, si eso ya pasa, acuérdate incluso, mira lo mal que está nuestra política exterior. Por ejemplo, Fitzpatrick cuando hacía de fiscal emérito, de vocero de la fiscalía. El embajador de Israel insultando a los riobambeños. El embajador italiano siendo de influencer, hablando de temas de seguridad nacional, pero alegremente. Y esa es una violación del artículo 41 de la Convención de Viena. Sin perjuicio de su inmunidad, ningún funcionario acreditado puede hablar de temas, digamos, intrometerse en temas de política interna, salvo que haya una autorización expresa. Y después los gobiernos se reservan los derechos de no grato, de expulsarte, etcétera, etcétera. Entonces, esto creo que lo que me dices de la Fiscalía, que no me sorprendería que la utilicen también, es parte de la globalidad de la tragedia que el país está viviendo, de instituciones
Yo, por ejemplo, veo que la fiscalía recibe determinado reconocimiento en un país donde de cada 100 sicariatos solo se resuelven 90 y, perdón, se resuelven 4 o 3, y de esos 4 o 3, en ninguno dan con los autores intelectuales. Entonces, la situación del Ecuador es terrible, y ese es uno más de los síntomas. Ojalá sean solo globos de ensayo o sean medidas, digamos, coyunturales, en el sentido de que, pero es terrible lo que el país está viviendo en este momento con ese tipo de acciones. Ahora, en esa, o desde esa misma perspectiva, Osvaldo, cómo se percibe la participación de otras organizaciones políticas que ya empiezan a gestionar apoyos o empiezan a anunciar sus apoyos, habiendo tenido una participación muy pobre en la primera vuelta? ¿Cuánto del voto está por definirse, Osvaldo? Porque tenemos casi un 90% ya definido que difícilmente se mueve. Le escuchaba a Pipo Lazo decir en Políticamente Correcto este día domingo que existe un 6 a 8%, a mí me parece exagerado, que podría transitar de candidato a candidato. ¿Cómo lo estás leyendo tú en ese sentido? Bueno, primero, Pipo creo que es un gran profesional. Segundo, Sí, sí, sí. siempre hay, siempre han existido y existirán nulos, indecisos. Ahora, esta elección tiene una particularidad especial. La primera, que vivimos una polarización quizás no antes vista. Tal es así que la primera vuelta terminó siendo el primer ensayo de la segunda vuelta, ¿no? Entonces el espacio es muy reducido. Como decirte, mira, se me ocurre, Henry Cucalón va a respaldar a Novoa. Ok, Henry sacó a quien le tengo muchísimo respeto. Creo que sacó 28.000, 30.000 votos. Oye, Rabascal va a respaldar a la Revolución Ciudadana. Bueno, creo que Rabascal sacó, si no me equivoco, 22.000 votos. Una cosa así por el estilo. Yo no creo que la gente se mida por resultados cuantitativos. Pero hay algo que va mucho más allá, que es un poco los sectores, y ahí tienes que hacer un poco de investigación electoral. El caso de ISA, por ejemplo. ISA obtiene un tercer puesto bastante interesante y hace declaraciones, bueno, que creo que son tácitamente claras, que va a respaldar a la Revolución Ciudadana. Ahora, esto no es de ponerte a ti o a mí poncho y sombrero y declaramos la Federación de Comunidades Indígenas de las redes sociales y hacemos un apoyo a Novoa Correa. Yo creo que con ISA está al tope. Me parece a mí, y hay personas que no están de acuerdo conmigo y lo comprendo, yo creo que el hueco, si lo llamamos así, de la Revolución Ciudadana son las clases medias. Y si tú analizas el resultado electoral cantón por cantón, ya no me pidas parroquia por parroquia porque alguien tendría que financiar ese estudio para que yo lo haga. Pero si tú analizas cantón por cantón, en las capitales provinciales, en casi todas gana ADN. Y en las pocas que gana la Revolución Ciudadana, que son dos, digamos, o mejor dicho, en cuáles gana con contundencia, solo en Santa Elena, la provincia del presidente, y en Manabí. Por ejemplo, en Babahoyo o en Santo Domingo, gana por décimas. Entonces, en los grandes polos urbanos, está claro que las clases medias son el problema de la Revolución Ciudadana. Yo creería que está bien esto de los apoyos indígenas, por supuesto que sí, son fundamentales, y sobre todo para la gobernabilidad para quien gane. Pero yo creo que es importante que la Revolución Ciudadana haga estos acercamientos o proyecte respaldos desde las clases medias. Esas clases medias que están pagando seguridad social con un servicio terrible, no hay ni algodón en el seguro social. No hay, digamos, servicios eficientes, y estamos siendo presas de las BMI, de la salud, de todas estas empresas que deberían quebrar. Para mí es importante que sea más importante el servicio público o que bajen de precio. Es una locura lo que pagas aquí. Lo que pagas aquí en Ecuador por 3 personas, en Perú o en Colombia pagas toda la familia, hasta las mascotas incluidas, ¿no? Ese es terrible. Las tasas de interés hipotecario. Yo te voy a poner un ejemplo. En el 16 yo saqué un crédito hipotecario, ¿ya? Y por decirte, por $10, voy a hablar, por $100 yo pagaba 40 mensuales a 10 años, y hoy día por $50 pago 60 mensuales a 10 años. Entonces, hay varias agendas, digamos, de las clases medias donde creo que el correísmo tiene ese problema y ese hueco, y es a donde creo que debería apuntar. Me parece que ya ISA llegó a su tope y está claro con quién está. Ahora, el correísmo rompió y con mucho su techo de primera vuelta, ¿no es cierto? ¿Cuánto de eso es de ellos? ¿Cuánto se les podría garantizar? Y ya para ir cerrando la entrevista, querido Osvaldo, ¿cuánto se les podría garantizar que efectivamente los acompañe en segunda vuelta de ese porcentaje que está por sobre su margen histórico?
Bueno, va a depender mucho de ellos. Todavía la campaña no empieza. Creería que más por errores del gobierno que por aciertos propios están arriba, están tomando la iniciativa. Va a depender también de que el gobierno se hace un giro en la conducción. No sé si el gobierno finalmente haga un giro comunicacional. Yo siento que no. Creo que reculó con lo del Campo Sacha. Me parece que se fue otra derrota al gobierno. Esto de derogar el decreto a favor de los venezolanos me parece otro revés porque finalmente le marca la agenda al correísmo, algo que no había hecho el gobierno nunca, o por lo menos Noboa, que le había marcado la agenda a toditos. En todo caso, los votos no son estáticos, son dinámicos, pero va a depender de los hechos y los acontecimientos, va a depender del debate, va a depender de la campaña, va a depender de muchos actores y sobre todo de qué respaldos. Acuérdate del efecto de contagio. ¿Quién respalda a quién? ¿No? ¿Quiénes son los voceros de Noboa hoy en día? Ramiro Rivera, Lucio Gutiérrez, a quien le tengo cariño, al presidente, Lenín No, no, Moreno. yo también, pero han resucitado un montón de voces que al parecer ya no tenían un mayor espacio o mayor convocatoria. Lo tienen, pero probablemente tengan otro tipo de efecto. El Maguad, digamos. Mira que hasta Lazo está silente, ¿no? Y hasta Lazo creo que en la primera vuelta estuvo bastante distante el gobierno. Entonces va a depender de qué respaldos y cuáles respaldan a la Revolución Ciudadana también. A mí me parece que el correísmo debería, mira, siempre se aprende de las campañas. La diferencia del mundo comercial y el político es que en el mundo comercial las cosas son efectivas por originales. En cambio, en el mundo político las cosas son efectivas no por lo original, sino por lo pertinentes. ¿Sí? Lazo hizo algo interesantísimo, ¿ya? Que fue crear, no recuerdo si era Compromiso Ecuador, un grupo de gente de centroizquierda que lo apoyaba. Creo que era Compromiso Ecuador, no me acuerdo el nombre. ¿Ya? Yo creo que el Sí, correísmo debería tener un ala de gente, no de derecha, digamos, pero sí del centro a la derecha, un poco más moderada, ¿ya? Que hagan, digamos, vocerías o que los respalden, y no los veo. Yo no he visto una sola vocería, salvo la de Correa, aplaudiendo y peleando. Es como esa dualidad que tiene el expresidente. Y bueno, yo lo entiendo porque el único contacto con el mundo que tiene el presidente Correa son las redes. Y cuánta gente le habrá oído que eso te aleja de lo que está pasando. Mira, yo, por ejemplo, dejé de dar clases en Europa cuando tenía 30 años, 35, era para mí lo más maravilloso irme a dar clases en el verano, así sea por los 1.000 euros que pagaba. Pero hasta antes de la pandemia, yo me acuerdo que fui una vez y me desconectaba totalmente del continente, no podía trabajar. Yo me despertaba y la gente del continente se iba a dormir y viceversa. Simplemente yo no puedo estar más de 10 días fuera del continente porque quiebro. Entonces me imagino que la gente que está fuera del continente está desconectada. No estoy diciendo que el presidente esté perdido, cuidado. Pero adicional a esas vocerías, por ejemplo, tú me dices la de Joffre Campaña, sí, pero Joffre es un denunciólogo. Entonces, voces que más que hablar mal de Noboa, deberían hablar bien de Luisa. Y eso todavía yo no veo una serie o un ala, digamos que más clase media, más moderada, más conservadora, más de centro derecha, que apoya a Luisa González en estos momentos claves donde efectivamente no la voy a cuantificar, pero lo que dice Pipo es cierto, hay una indecisión y a veces esa indecisión te voltea el resultado. Claro, claro, claro. Además que no me puedes vender el nuevo Ecuador y luego colocarme como vocería Ramiro Rivera, ¿no? Hay una suerte de cortocircuito ahí. Querido Osvaldo, de verdad que esta es la última pregunta con la que te Mira, molesto. Sé que tienes por que favor, no salir. molesta. No te preocupes. Pero, ¿qué lectura se le da a esta nueva obsesión del gobierno nacional, el presidente de la República y ADN con la urna electoral, con el momento del voto? No entres con el celular, no te cobro la multa para que de alguna manera no te sientas con la carga de obligación de ir a votar, etcétera, etcétera. Cuéntame un poco qué lectura se le puede dar a eso. ¿Por qué la fijación con el momento del voto que parece no tener tampoco un efecto de arrastre a nivel de convencer, ¿no? Mira, a mí Noboa, y con respeto lo digo, mira, nos guste o no, yo creo que Noboa tiene un mérito que es que jubiló a toda la clase política del centro derecha, ni vota en el paquete incluido. ¿Sí? Noboa tiene la edad, los recursos, creo que va a ser lo que viene dentro de esa tendencia en los próximos 30 años. Y al final Noboa representa lo que es esa tendencia. O sea, es un plan corporativo, no es un proyecto nacional. ¿Ya? Y a mí se me parece mucho a Sánchez de Lozada. ¿Sí? No sé si recuerdas a Sánchez de Lozada, un presidente boliviano. Hay gente que me dice que Noboa aprendió a hablar español a los 12 años, yo no creo. Pero en todo caso se me parece un poco a Sánchez de Lozada, el presidente Noboa. Y este tipo de decisiones
digamos, de querer ingerir, porque es una injerencia, intervenir al Consejo Nacional Electoral. Entiendo que hasta se había reunido con la presidenta. Hay mucha gente que cuestiona el nombramiento de cónsul del hermano como cuota política a este gobierno. O sea, bueno, este país es bastante divertido en ese sentido. Pero, en todo caso, yo creo que son cosas que afectan, digamos, a la imagen de la injerencia, de no meterse en otros por el Estado. Y sabes lo peor, que todo el mundo va a hacer mofa de su voto con foto el día de las elecciones. Todo el mundo va a ir con su rebeldía y con su celular a tomar su foto, porque mucha gente toma su voto, toma foto a su voto, ¿no? Y lo comparte internamente, a veces lo publica. Yo creo que ese es otro de los errores en racismo que está cometiendo el gobierno. Vamos a ver qué pasa. Hoy creería que Luisa es presidenta si fueran elecciones, pero cuidado, yo cosas más locas he visto y no voy a tener los recursos, los talentos, la juventud para poder revertir esto. Vamos a ver qué pasa en el camino. Bien, querido Osvaldo, siempre para mí es un gusto inmenso conversar contigo, querido amigo. Que bueno, esperemos que antes de la segunda vuelta tengamos chancecito de conversar ya con el panorama un poquito más establecido. Sí, con gusto. Yo creería que después del debate podemos ver qué tal le fue a estos dos personajes que al final son lo que son los que van a gobernar. Cualquiera de los dos puede gobernar. Y créeme, Fernando, o sea, ya que nos queda irnos del país, ¿a dónde? Créeme que yo ya he cotizado cuánto cuesta vivir en Perú, en Colombia. Somos un país carísimo. Diría que es una locura lo que cuestan las cosas en nuestro país y cuánto ganamos, cómo vivimos. Es un ejercicio de alto riesgo ir a la panadería, te pueden secuestrar, te pueden matar. Antes, ahora de los países con la tasa más alta de accidentes de tránsito, ahora es un chiste. Ahora hay más posibilidades que te mate una bala perdida o te secuestren a que te dé un infarto o que te choques. Un gran abrazo, querido Fernando, un saludo a tu audiencia, estamos viéndonos siempre. Un inmenso abrazo, querido Osvaldo. Saludos en casa. Bien, Osvaldo Moreno, consultor político de larga data y de amplios conocimientos de la escena nacional, que bueno, nos daba una perspectiva o su perspectiva de lo que viene siendo el escenario hasta el día de hoy siempre con el asterisco final de decir, oigan, en este país las cosas cambian en un santiamén. Si hablábamos 10 días antes de la elección de primera vuelta en la campaña anterior, nos íbamos a plantear un escenario completamente distinto al que ocurrió luego de el execrable crimen contra Fernando Villavicencio y el posterior debate. Y este es un país donde suceden cosas que cambian los escenarios de forma muy súbita, muy rápida. Entonces, no se da por garantizado tampoco ninguno de los escenarios que hemos analizado, pero es importante analizarlos, es importante poner en perspectiva cómo y por qué toman las decisiones los políticos.